Hola, mi nombre es Valentina García García y el día de hoy voy a hablar acerca de la articulación temporomandibular y nervio trigémino. Empecemos explicando la articulación temporomandibular. Si hablamos de embriología, que es donde se da la formación y desarrollo del embrión dentro de las primeras 8 semanas de embarazo, existirán 3 capas principales: ectodermo, mesodermo y endodermo. Una gran parte de la cabeza y el cuello se forman a partir de los arcos faringios. Estos arcos faringios empiezan a formarse a la 4ª semana del desarrollo. Se forman 6 arcos, de los cuales 4 de ellos contribuyen a la formación de los relieves de la cara, los cuales son 2 procesos mandibulares, 2 procesos maxilares y una prominencia frontonasal. Me voy a enfocar en el primer arco faringio. Se desarrolla el proceso maxilar y el proceso mandibular, formados por los músculos macetero, temporal, pterigoideo, lateral, pterigoideo medial, miloioideo, digástrico, vientre anterior, tensor del tímpano y tensor del velo del paladar. Las estructuras esqueléticas de la cresta neural son el maxilar, la porción escamosa del temporal, cigomático, mandíbula, martillo y yunque. En su estructura cartilaginosa encontramos el cartílago de Meckel y el ligamento esfenomandibular y anterior del martillo como tejido conjuntivo. Este mismo arco dará origen al 5º par craneal llamado trigémino. Hablando propiamente de la articulación temporomandibular, se define como la articulación entre el cóndilo mandibular, la fosa mandibular y el tubérculo articular del hueso temporal. Está formada por una porción temporal del arco cigomático, una eminencia articular, una cavidad glenoidea, una apófisis estiloides, una mastoides, un conducto auditivo externo y cóndilo mandibular. Se dice que es bicondilia porque tiene 2 cóndilos, de tipo ginglimoartoidal porque tiene una acción de deslizamiento y una acción de rotación, tipo de diartrosis porque tiene una superficie ósea cóncava, que es la cavidad articular, y una superficie ósea convexa, y por último, del tipo sinovial porque entre las superficies articulares existe un disco o menisco articular con líquido sinovial. La importancia de la articulación temporomandibular es que ésta realiza toda la función y la acción de la fonación, comunicación, masticación, deglución y bostezo. A continuación voy a mostrar una imagen para señalar las referencias anatómicas de la mandíbula. La mandíbula es el hueso que se va a articular con el temporal. Voy a recalcar que esta es la apófisis condilar. De este lado está la cabeza o el cóndilo mandibular, la superficie articular del cóndilo, que será la parte que se va a articular, la apófisis coronoides, la fosita pterigoidea que está en la parte interna, y en esta otra imagen vamos a poder ver mejor aquí la cabeza o el cóndilo. Aquí también están las 2 ramas de la mandíbula y también las superficies articulares. Y estas serían las porciones anatómicas más importantes de la mandíbula. Ahora voy a hablar acerca de la cabeza o el cóndilo mandibular. Los cóndilos de las apófisis condilares se van a articular en las fosas mandibulares o las fosas glenoideas de ambos temporales. Al nacimiento, los 2 son redondos y van a estar cubiertos por un cartílago grueso y un poco poroso. Durante el desarrollo, el cóndilo va a ir creciendo en dirección lateral y va a cambiar a una forma ovoidal más o menos hasta los 25 años aproximadamente. La fosa mandibular va a ser el sitio en donde se va a articular los cóndilos mandibulares y va a estar en cada lado. Será localizada en la parte media posterior del arco cigomático. La parte anterior de la fosa, en la parte del hueso temporal, se encontrará una eminencia y en la parte posterior una depresión o cavidad. En la parte anterior va a ser lisa y va a formar un tubérculo. Esto va a provocar que la cabeza o el cóndilo mandibular resbale durante la masticación. La cavidad de la ATM va a estar dividida por el disco articular en compartimiento superior y compartimiento inferior. El compartimiento superior va a estar limitado por la fosa mandibular y por debajo por el disco articular. Los límites lateral, medial y posterior van a estar delimitados por la cápsula que rodea la articulación, mientras que el compartimiento inferior del lado superior va a estar limitado por el disco y del lado inferior por el cóndilo mandibular. En el compartimiento superior se va a llevar a cabo una acción de rotación del cóndilo y en el compartimiento superior va a ser más una traslación sobre el plano inclinado.
El disco articular va a ser un cojinete fibroso formado de colágeno. Va a estar situado entre el cóndilo mandibular y entre las superficies articulares del temporal. Este menisco está unido por detrás a una región de tejido conjuntivo laxo muy vascularizado y con rica inervación. El tejido retrodiscal o zona bilaminar, compuesta por dos láminas de tejido conjuntivo denso con zona central de tejido vascular e inervado, también llamado rodilla vascular. Aquí se muestra un movimiento de deslizamiento y de tipo bisagra que provocará la apertura de la mandíbula. Además, la articulación temporomandibular cuenta con una cápsula articular. Esta es una envoltura fibrosa y laxa cuyos movimientos se encuentran limitados de forma extrínseca por ligamentos. En este sentido, cobra especial importancia una estructura anatómica presente en el hueso temporal llamada ramillete de Riolano. El nombre hace referencia al anatomista francés de los siglos XVI y XVII, Jean Riolan el Joven, y describe al conjunto de ligamentos y músculos que se insertan en la apófisis estiloides del hueso temporal. Estos son músculos estiloideo, estilogloso y estilofaringio, y en los ligamentos encontramos el estilomandibular y estiloideo. Además, se suman otros ligamentos laterales, internos y externos, los dos ligamentos colaterales o discales, el ligamento temporomandibular, el ligamento de Pinto y el ligamento de Tanaka. Por último, voy a mencionar que la inervación de la articulación temporomandibular va a estar dada por las ramas del nervio mandibular del nervio trigémino, específicamente de las ramas auricotemporal, masentérico y del temporal profundo, que van a ser los mismos que van a inervar al músculo massetero. Dentro de la articulación se va a encontrar terminaciones nerviosas para el dolor, temperatura, tacto y presión profunda. Una vez que ya hablamos de la articulación temporomandibular, empezaré explicando el nervio trigémino. El nervio trigémino es el quinto par craneal. Es un nervio con función mixta con predominio de función sensitiva. Sus funciones en sus siglas son ASG y EVE. Estas significan que es aferente, sensitivo y general, y eferente, que significa motor, visceral y especial. Tiene 4 núcleos, 1 motor y 3 sensitivos. El motor corresponde al núcleo motor del nervio trigémino. Se constituye de núcleos branquimotores y da origen a las fibras motoras que inervan al músculo esquelético de los arcos branquiales. En este caso, de los masticadores, los cuales son temporal, massetero, pterigoideo externo, pterigoideo interno, entre otros, como el tensor del tímpano, tensor del velo palatino, vientre anterior del digástrico y miloioideo. Después se encuentra el núcleo sensitivo mesencefálico. Este está situado en la parte posterolateral del tronco encefálico y se extiende hacia el núcleo principal. Este informa a nuestro cerebro la posición y movimiento de algunas partes del cuerpo. También controla la musculatura de la masticación y la sensibilidad facial. En tercer lugar, se encuentra el núcleo sensitivo principal. Este se ubica lateralmente al núcleo motor del trigémino en la parte posterior y hacia abajo con el núcleo del asa espinal. Constituye para la sensibilidad táctil de la cabeza principalmente discriminativo. Por último, se encuentra el núcleo del asa espinal. Este se extiende inferiormente a lo largo de la médula hasta mezclarse con la sustancia gris de los segmentos de la médula espinal. Recibe información de temperatura, presión y dolor. También apoya con la sensibilidad táctil. Ahora hablaré del trayecto del nervio trigémino. Como origen aparente tenemos la superficie lateral de la protuberancia. Emerge como raíz sensitiva grande y raíz motora pequeña. La porción motora se origina del núcleo motor del trigémino en el puente, cruza por abajo de la porción sensitiva y pasa por el borde del ganglio trigeminal, y se adhiere a la división 3 de la porción sensitiva. Para la función sensitiva tenemos como origen real el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser. De este se originan 3 ramas.
El nombre del trigémino significa 3 mellizos. Las ramas corresponden a las divisiones 5.1, que es la oftálmica, 5.2, que es la maxilar, y 5.3, que es la mandibular, que salen del cráneo a través de la hendidura esfenoidal del agujero redondo mayor y el agujero oval, respectivamente. A medida que deja la cavidad craneana, cada nervio se va ramificando. Para poder definir su destino final, se deben checar sus 3 ramificaciones por separado. La primera rama, o 5.1, llamada oftálmica, es meramente sensitiva. Quiere decir que va a transmitir sensaciones de dolor, tacto, temperatura, presión del globo ocular, conjuntiva con la córnea, esclera, párpados, frente, parte de la mucosa nasal y nariz. Sus 3 divisiones mayores son frontal, nasociliar y lagrimal. La segunda rama, conocida como maxilar superior, al salir por el agujero redondo llega a la fosa pterigopalatina, donde da una rama meningea para posteriormente penetrar a la órbita como nervio infraorbitario, y sale justamente por el agujero infraorbitario, donde emiten sus ramas que inervan el párpado inferior, piel de la región geniana, piel y mucosa de la nariz y labio superior. Otras ramas dadas en la fosa pterigopalatina corresponden al nervio cigomático, palatino mayor y menor, alveolares superiores y esfenopalatina. También conduce información sensitiva de paladar, nasofaringe y meninges de la fosa craneana anterior y media, y se transmiten justamente hacia los núcleos sensitivos del trigémino. Por último se encuentra la tercera rama o rama mandibular. Esta rama sale de la cavidad craneana acompañada de la arteria meningea menor, pasa a la fosa infratemporal donde se une la rama motora y por lo tanto da ramas sensitivas y motoras. En cuanto a su componente sensitivo, se divide principalmente en nervio bucal, nervio lingual, nervio auricolotemporal y nervio alveolar inferior. En cuanto a su componente motor, origina principalmente al nervio pterigoideo medial y lateral, nervio masseterino, nervio miloioideo y 2 o 3 nervios temporales profundos. Y por último, para complementar el tema del trigémino, explicaré un poco acerca de la neuralgia que afecta a este nervio. La neuralgia del trigémino es un trastorno de dolor crónico que afecta al nervio trigémino que transmite las sensaciones del rostro al cerebro. Si algún paciente llega a presentar una neuralgia del trigémino, incluso una estimulación leve en el rostro, como lavarse los dientes o el maquillarse, puede desencadenar un dolor repentino insoportable. Existen varias causas de esta neuralgia. Una de ellas es cuando la función del nervio trigémino está alterada. Suele ser por el contacto entre un vaso sanguíneo, ya que ejerce presión sobre el nervio y provoca mal funcionamiento. También está relacionada con el envejecimiento, con algún trastorno que dañe la vaina de mielina o con algún trauma causado por el exterior. Entre los síntomas se encuentran generalmente episodios espontáneos, constantes e intensos de dolor, generalmente en ojos, dientes, labios, nariz, cuero cabelludo, frente y mandíbula. En el consultorio dental, el odontólogo puede percatarse de este padecimiento cuando llega algún paciente con dolores generalmente casi en todos los dientes y el paciente no presenta ninguna caries tan profunda que pueda causar dicho dolor. Esto ha sido todo del tema de articulación temporomandibular y nervio trigémino. Gracias por su atención.